al periodista Marcos Vizcarra. Él es reportero de la revista Espejo y del periódico Reforma, que nos ayude a hacer un balance de estos primeros 4 meses de una guerra que parece no tener cuartel, a menos que tenga efectos lo que ha prometido el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, para contener esta escalada de homicidios dolosos en Culiacán. Marcos Vizcarra, un saludo muy cordial como siempre y agradecidos de antemano. ¿Cuál es el balance que estás haciendo de esta guerra a 4 meses ya el día de hoy? Marcos, buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Qué gusto poder platicar contigo, con tu auditorio. Pues, bueno, la pregunta que haces es difícil. Y lo planteo porque creo que se ha cortado así muchas cosas, pero lo que tenemos que resaltar ahora, y creo que desde un inicio ha sido así, es que ha habido toda esta guerra o esta situación de confrontación entre dos grupos criminales del cártel de Sinaloa ha dejado una gran cantidad de víctimas en todo el estado. Particularmente hay municipios muy afectados como Culiacán, que es quizás el municipio junto con Mazatlán que con mayor información disponible en medios de comunicación por parte incluso también de activistas, pero también hay municipios rurales, meramente rurales como Navolato, El Dorado, Cozalá, San Ignacio, Concordia, que cuentan además con un problema, ¿no? Son municipios que donde no hay activistas y no hay periodistas, entonces son municipios prácticamente silenciados también por la violencia. Junto con ello habría que entender que son zonas, lugares donde hay muy bajo acceso al tema de internet, al tema de telefonía, y junto con ello también hay una gran cantidad de grupos criminales que han estado haciendo y deshaciendo y que mantienen un control fijo en esas áreas y que también les tienen prohibido de alguna manera a muchos pobladores compartir información sobre lo que ha estado sucediendo. Ahora, déjame preguntarte, Marcos, ¿qué factores han intensificado este conflicto interno, esta implosión dentro del cártel de Sinaloa? ¿Qué papel están jugando las autoridades para mitigar o para exacerbar la violencia? Porque también esa es una parte de las repercusiones que está teniendo este asunto en términos sociales y económicos, ¿no? Claro, sí, claro, totalmente. Es un asunto que ha repercutido muchísimo en la economía, ¿no? Hay una gran cantidad de locales cerrados, hay restaurantes que han hecho cierres ya, restaurantes incluso algunos de cadena, de cadena estadounidenses, de cadenas mexicanas, que han estado cerrando en las últimas semanas, que han estado anunciando, y también tiendas de ropa que han estado anunciando sus cierres. Hay una gran cantidad de negocios que han estado anunciando sus cierres debido a que se están quedando sin clientes. Muchos de estos de comercios, restaurantes, tienen su giro sobre todo nocturno, y lo que ha sucedido a partir del 9 de septiembre a la fecha, cuando explotó toda esta situación de violencia exacerbada, es que mucha población decidimos evitar la noche porque hemos entendido que durante la noche, madrugada, es cuando ha ocurrido esta confrontación entre dos grupos criminales. Y ya lo dices, hay que traerlo ahorita a colación. Hay el gobierno federal, a través de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han dado a conocer que estamos viviendo un momento de tensión entre dos grupos criminales del cártel de Sinaloa. Por un lado son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y por otro lado son los hijos o el hijo, el maldito flaco de Ismael Zambada García, el Mayo. Y esto viene pues de una posible traición, lo que nos han comentado, que habría ocurrido un mes y medio atrás, el día 25 de julio, cuando fue detenido Ismael Zambada García, luego de un presunto secuestro que ocurrió al norte de la ciudad de Culiacán, en un rancho que se llama Huertos del Pedregal. Y todo este contexto es importante porque durante ese mes y medio hubo mucha tensión de qué podía pasar, porque si no se conocía si hubo o no una traición o más, pero pasaron las semanas. Se da a conocer una carta por parte de Ismael Zambada García el Mayo, el día 11 de agosto, donde se da más detalle de que sí habría ocurrido un secuestro, que habría sido llevado por las fuerzas de Estados Unidos y que para entregarlo a las autoridades de aquel país, para iniciarles un proceso penal. Y pues ahora vemos, a partir de esa fecha empezaron a ocurrir ciertos actos de violencia importantes que se explotaron, insisto, el día 9 de septiembre, y a la fecha todos los días hemos tenido una gran cantidad de asesinatos, desapariciones. Hay un dato, Marcos Vizcarra, hoy García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dice que se ha logrado contener la escalada de homicidios dolosos en Culiacán, Sinaloa. Te lo pongo y lo comentas, por favor. Esto dice García Harfuch. En Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia.
Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero después del incremento de homicidios que se presentó a partir de diciembre, hoy se puede observar, como lo comentó Marcela, una contención en la escalada de los homicidios. En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad. ¿Es correcta la estrategia que están poniendo en marcha las autoridades? ¿Tomas en serio lo que ha dicho García Harfuch, Marcos Vizcarra? Pues decirte yo que sí es correcto no creo que se me aventurarme demasiado, pero lo que sí puedo decirte es que no solamente se trata de homicidios, sino que también se trata de desapariciones forzadas de personas, desapariciones de personas en general. Por ejemplo, solamente hasta el cierre, todavía hasta ayer, hacíamos un trabajo, un análisis con fichas de búsqueda de personas desaparecidas hechas por colectivos, por la Fiscalía General del Estado, por la Comisión de Búsqueda, y hablamos de más de 780 personas desaparecidas en este periodo. De ellas, el 10% ha sido encontrada, localizada, asesinada, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, y todavía habría que hablar que de las casi 800 personas, más de 500 permanecen todavía en el estatus de desaparición. Es decir, estamos hablando pues de un momento, de una crisis de violencia donde si lo seguimos viendo con los ojos de los homicidios dolosos, pues seguramente estaremos hablando de que efectivamente del mes de noviembre al mes de diciembre sí hubo una reducción de los homicidios, pero no así de las desapariciones de personas. Y esto hay que entenderlo muy bien como un efecto de la violencia, como un efecto de la situación de violencia generalizada que hemos estado teniendo desde hace varios meses para acá. Y porque además de la desaparición de personas también se han agravado otro tipo de crímenes, por ejemplo, como el daño a viviendas, que ha habido una gran cantidad de daños a viviendas, balaceras en contra de viviendas, incendios de viviendas. Hemos visto también confrontaciones que hay por el control del territorio también para poder controlar estos lugares que funcionan para dos cosas, para el uso de estos maquinitas tragamonedas conocidas localmente como jugadas y para el narcomenudeo. Entonces, lo que dice el señor García Harfuch, el secretario García Harfuch, creo que si lo vemos en número de homicidios tiene una gran parte de razón, ¿no? Sí, pero lo que estamos viendo es que no solamente se trata de homicidios, se trata de robos de vehículos de manera violenta, se trata de secuestros que no había en Culiacán como se han estado ocurriendo ahora en los últimos 4 meses, no había tantas desapariciones como están ocurriendo ahora. Entonces, si la estrategia de seguridad que se ha basado ha sido solamente para reducir homicidios, estamos hablando entonces que se tendría que extender un poco más. Pues te agradezco, Marcos Vizcarra, que nos hayas permitido hacer un balance a 120 días del inicio de esta guerra que no tiene todavía un fin previsto o probable. Te agradezco muchísimo, Marcos. Como siempre, un saludo muy cordial y nuestro reconocimiento a tu trabajo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.